Cuando se estrene este video, se estarán cumpliendo 70 años de un suceso que condicionó a la historia argentina, a sus gobernantes y a la política económica que desarrollaron en consecuencia. El 20 de abril de 1956, el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu se incorpora a la Argentina al Fondo Monetario Internacional. En este video vas a conocer el origen de nuestros males, que coincidiendo con muchos diagnósticos de los dueños del poder económico, lo sufrimos en los últimos 70 años. Pero la causa no es precisamente el peronismo tal como ellos dicen, sino esta afiliación al fondo. El título de la entrega, 70 años en el fondo, estaba pensado originalmente como una definición de nuestra pertenencia a ese espacio, pero puede aplicarse por añadidura a nuestra ubicación en la lucha diaria por la subsistencia. Hacia 1944, como parte de los acuerdos de Bretton Woods, en una reunión de 730 delegados de 44 países aliados con el objetivo de reconstruir el sistema monetario internacional, se reunieron los ganadores de la guerra. En la Argentina gobernaba el general Edelmiro Farrell, que para entonces tenía al coronel Perón consolidando su influencia en aquel gobierno, reteniendo la Secretaría de Trabajo y Previsión. Había sido designado recientemente como ministro de Guerra y poco después lo sería como vicepresidente de la Nación, sin resignar los cargos anteriores. La política internacional de ese gobierno fue de una neutralidad amistosa, protegiendo las exportaciones a Inglaterra con independencia de los Estados Unidos, que presionaba para que dejara de serlo. Las elecciones de 1946 no alteraron la determinación. El presidente Perón decide mantener esa postura en lo económico, con una política de desarrollo independiente que decide no ingresar al Fondo Monetario. El 9 de julio de 1947 declara desde Tucumán la independencia económica, simbolizando así la liberación de la deuda externa y la soberanía sobre las finanzas nacionales frente al capital extranjero. Por entonces estaba nacionalizada la banca y el comercio exterior. En 10 años de gobierno, su programa de desarrollo y ampliación de derechos laborales puso al país a la vanguardia entre los del continente y a los trabajadores alcanzando una participación cercana al 50% en el Producto Bruto Interno. Tradicionalmente, Inglaterra se había valido del crédito para condicionar a los países bajo su influencia. El primer empréstito de la Baring Brothers demoró 80 años en ser cancelado y a través de intereses y refinanciaciones se estima que cobró entre 8 y 14 veces el monto original. Después de 10 años de gobierno, en su segundo mandato, soportó alzamientos que llevaron a su derrocamiento en septiembre de 1955. El 19 de abril de 1956, el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu solicita el ingreso argentino al Fondo Monetario Internacional. Puede considerarse que acaso fue forzar esa adhesión haya sido una de las causas principales para el derrocamiento del peronismo. La economía del gobierno de facto fue desandando el camino en materia de ingresos de la clase trabajadora, resistiendo las consecuencias del plan económico de Raúl Prebisch. Arturo Jauretche denunciaba los tarifazos, la fuga, el endeudamiento, como una crisis provocada por ellos, para disciplinar a los trabajadores y transferir recursos hacia los bolsillos del poder dominante. Cerraba una profética intervención diciendo: no se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. En diciembre de 1958, el presidente Arturo Frondizi pidió el primer préstamo de $75 millones, iniciando una recurrente situación financiera. La sucesión de gobiernos posteriores condicionaron su política económica a los planes de ajuste requeridos por los distintos salvatajes financieros. Entre sus dos gestiones como ministro de Hacienda, que fueron del 57 al 58, y de Economía del 67 al 69, Adalbert Krieger Bacena fue funcionario del Fondo Monetario Internacional, dando una idea del
del acierto de aquellas palabras de Jauretche y la convivencia de los gobernantes con los funcionarios del fondo. Fueron solo 2 gobiernos hasta ese momento, los de Arturo Illia y del peronista del 73 al 74, compartido entre Cámpora y Juan Perón, los únicos que no incrementaron la deuda creciente. En ese tiempo histórico, y casi como una lógica consecuencia, fueron gestiones en que los trabajadores recuperaron porcentajes de participación en el reparto de la torta. Durante la breve gestión de Celestino Rodrigo, ya en la presidencia de Isabel Perón, se produce un plan de ajuste en clara sintonía con los mandatos de los economistas ortodoxos. El golpe de Estado de 1976 multiplica el ajuste, el endeudamiento y la pérdida del poder de compra de los salarios. Las políticas de José Alfredo Martínez de Hoz repiten las recetas denunciadas por Jauretche, multiplicando alrededor de 6 veces el monto de la deuda externa argentina recibida. Esto fue un severo condicionante para la democracia naciente en 1983. Después de un intento abortado del gobierno de Raúl Alfonsín para concretar un club de deudores con los países vecinos y renegociar en conjunto la deuda de la región, debió ceder a las presiones económicas que en tiempos del Plan Austral de su ministro Juan Vital Zorrohuil. Cuando te digan que tuvo que soportar 13 paros generales, hay que entender que más que a su persona, fueron las recetas recesivas que el fondo le impuso. Las privatizaciones de Carlos Menem y su sorpresiva conversión hacia el neoliberalismo y el consenso de Washington lo mostraron como el mejor alumno del Fondo Monetario en toda la región. Como contrapartida, los trabajadores soportaban desocupación y pérdida del poder adquisitivo del salario. Fernando de la Rúa, que lo sucedió, no pudo revertir la tendencia heredada. Con el megacanje de la deuda puede decirse que multiplicó los males. La crisis del 2001 le explotó a medio mandato. Un helicóptero en la terraza de la Casa Rosada fue la imagen que resume y refleja el fracaso de su gestión. Era un tiempo extraño de aquella semana de los 5 presidentes. El último de ellos, Eduardo Duhalde, accedió a través de la Asamblea Legislativa a las responsabilidades que las urnas le habían negado en 1999. Pagó el costo político de animarse a salir de aquella convertibilidad tramposa. El que se vayan todos era una consigna imposible. Alguno tendría que quedarse, y para sorpresa de muchos, desde una lejana provincia sureña, fue el semidesconocido Néstor Kirchner quien escribió una hoja crucial en la historia del Fondo Monetario y la Argentina. Consiguió lo impensable, con su ordenamiento fiscal revirtiendo todas las recetas recesivas, fue acumulando reserva de divisas y a 2 años de asumido, acordando con Lula da Silva, su par del país vecino de Brasil, le pagaron ambos íntegramente la deuda al Fondo Monetario Internacional. Para hacerlo, tuvo que superar resistencias internas y externas que le cuestionaban la medida. Esto le permitió hacer que se retiren los veedores del fondo que monitoreaban la política económica hasta entonces. Así, la continuidad de los gobiernos peronistas de los 2 periodos subsiguientes le permitió a Cristina Kirchner, su esposa y sucesora, la libertad de emprender una política cuasi revolucionaria, reestatizando las jubilaciones y creando medidas como la asignación universal por hijo, la jubilación de ama de casa, que con el contralor del Fondo Monetario Internacional hubieran sido un sueño imposible. Después de 3 mandatos consecutivos, el peronismo perdió en segunda vuelta por escaso margen contra Mauricio Macri. Las explicaciones para esa derrota exceden el contenido de este video. La presidenta se fue el 9 de diciembre del 2015 en un acto multitudinario en que la Plaza de Mayo colmada le agradeció su gestión. Repetirlo es un hecho impensado e imposible para quienes la sucedieron. Según dijera el ministro macrista Nicolás Dujovne, que esto exime de todo comentario, recibieron un país desendeudado, repitiendo aquella crisis que denunciara Jauretche por 1957, y como Krieger Bacena
y como Martínez de Hoz procedieron a endeudarse para volver a abrirle la puerta al acreedor que condiciona a través de imponer recetas recesivas. En el 2018, buscando empujar la reelección de Mauricio Macri, el Fondo Monetario le concedió el mayor préstamo que le dieran a país alguno. Fueron 45.000 millones de dólares, infringiendo las normas del propio fondo en lo referente al tope y magnitud de la cifra. No tuvo la aprobación del Congreso, tal cual lo exige la Constitución argentina. El informe de la Auditoría de la Nación constató irregularidades. El préstamo no respetó los procedimientos administrativos obligatorios. La exorbitancia excluye la posibilidad de un nuevo Quijote dispuesto a intentar su pago. Tratar de establecer el destino de esos fondos es una tarea casi imposible. Lo recibido engrosó la fuga de capitales de la bicicleta financiera impulsada por Luis Toto Caputo, ministro de Mauricio Macri. A pesar de esa serie de hechos irregulares y extraordinarios, del Fondo Monetario no le alcanzó para la reelección. Como en cada ocasión que la historia que el fondo tiene injerencia sobre la política argentina, sus recetas recesivas aumentan la desocupación, reducen la actividad industrial y reducen el poder de compra de los salarios. Nuevo triunfo del peronismo, ese bombero al que llaman para apagar incendios después de cada aventura liberal. Esta vez fue Cristina Kirchner que sorprendió, resignando el primer lugar de la fórmula en la persona de Alberto Fernández. Este inició su gestión respondiendo a las expectativas, al rechazar la llegada de 10.000 millones que venían a completar el desembolso de la última cuota de aquel superpréstamo del 2018. Acto seguido, y no es un hecho menor, es preciso dejar expresado que lo sorprende la pandemia del año 2020, en la que con una gestión destacable consigue minimizar los daños, consiguiendo ser uno de los países con menor número de víctimas de la región. En el 2022 tuvo la oportunidad histórica para denunciar ante el mundo aquel acuerdo irregular con el fondo. Llegado el momento de renegociar el préstamo del 2018. En una controvertida decisión y con el bloque oficialista dividido, revalidaron el acuerdo, blanqueando cada una de las anomalías denunciadas ante la historia. A fuerza de ser sinceros, destacamos también que la decisión provocó la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados en disconformidad con la medida. Acordar con el fondo es casi un sinónimo de dificultades en la política interna, y Alberto Fernández las tuvo. Poco antes de la fecha de finalización de su mandato, cancelada su chance de reelección dentro de su propio espacio político, intentaron remontar la aceptación del electorado. Designó a Sergio Massa como ministro de Economía en un extraño lance ajedrecístico que puso al candidato presidencial para sucederlo a sentarse en esa silla envenenada. Con medidas distributivas que contradecían todas las disposiciones del fondo, consiguió remontar la situación. Ganó en primera vuelta, pero le faltaron 4 puntos para evitar el balotaje. Debió disputar contra Javier Milei, un outsider de la política, que en segunda vuelta recibió los votos de Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich. Su mensaje preelectoral anunciaba un mensaje contra la llamada casta política, pero reunió tras de sí a todo el gorilismo en la persona de Patricia Bullrich y Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Repitieron aquel esquema financiero montando un nuevo paraíso de fuga de divisas, que en la jerga se conoce como carry trade, pero es mejor definido como timba financiera.
Hicieron el ajuste más salvaje que se recuerde en la historia. Contrajeron deuda para pagar deuda, con la consiguiente alza de las cifras en danza. Recibieron nuevos préstamos del Fondo Monetario y hasta el Tesoro norteamericano aportó fondos. Los funcionarios estadounidenses, el embajador yanqui y los funcionarios del fondo llamaron abiertamente a votar por el oficialismo en las elecciones de medio término. Hubo un momento en que aquellos que decían combatir la corrupción se rebelaron con niveles de corrupción en sus propias fuerzas tan altos que nunca fueron alcanzados por fuerza política alguna. La balanza se inclina en consecuencia por la doble vara del Poder Judicial, jugado abiertamente hacia el sector gobernante. A un año y medio vista de las próximas elecciones del año 2027, intentamos reflejar aquí los 70 años en el fondo. Tómenlo así quienes quieran adjudicárselo a fondo por Fondo Monetario. El resto recuerde que cuando en ese lapso hubo escasas excepciones que muestran que cuando conseguimos desprendernos de su tutela y despegarnos del Fondo Monetario, en la escala social subimos, accediendo a los mejores momentos del campo nacional y popular.